Hola a todos, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Hoy vamos a hablar del número 5. Si apenas estás empezando a incursionar en el mundo de la numerología, estás empezando a atraerte, te está empezando a atraer este mundo, mi intención es justamente ayudarte a entenderla, ayudarte a incorporar estos conocimientos porque te pueden ayudar a tomar decisiones, a simplemente a iluminarte un poco también. Es una gran herramienta que una vez que la entendemos y la ponemos en práctica, nos ayuda un montón. Eh, la realidad es que cada número tiene una historia que contar, entonces mi intención es transmitírtela para que la puedas conocer. Y la verdad que es sorprendente las cosas que uno puede llegar a descubrir de uno mismo, de otros, de situaciones, de los espacios, de las vibraciones del mundo. ¿No? La numerología justamente es eso, es el estudio de la vibración de los números en el universo. Así que hoy vamos a comenzar con el número 5. El número 5 es uno de los más dinámicos de la numerología. ¿Por qué? Fíjense cómo los dibujamos. Los dibujamos una parte recta y la otra parte curva. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es un signo, un símbolo muy cambiante eh, y muy dinámico, porque uno es cuadrado, el otro es redondo, o sea, tiene esas curvas, que significa que es un número en el cual cambia mucho, tiene capacidad también justamente de adaptarse, por lo tanto también le interesa la libertad, porque para poder hacer tanto cambio y tanto contraste entre una curva y otra, tiende a ser un número muy liberal. Entonces está constantemente buscando experiencias nuevas, está destinado a eso, a cambiar, a adaptarse y aceptar el dinamismo de la vida. Siempre hablamos de que los números son positivos y negativos. En el caso del aspecto positivo del número 5, son, como decíamos, amante de la libertad. Les encanta sentirse libres, no les gusta sentirse presionados y si necesitan hacer algún cambio para sentir esa libertad, lo van a hacer. Por lo tanto, al tener esta capacidad, también se adaptan, porque si ellos mismos deciden hacer semejante cambio, no importa si es mucho o poco, cada uno tendrá su cambio y lo manejará a su nivel el cambio. Para muchos es un cambio importante, para otros no. Eso ya es muy personal. Pero al decidir hacer cambios, significa que tiene esa intención de adaptarse a esos cambios, porque está buscando la libertad. El 5 es tan dinámico que no le tiene miedo a nada. Parecería que es un número que no le tiene miedo a nada. Entonces, ¿qué pasa? Al ser tan dinámicos, al buscar tanto la libertad y, y tener esa facilidad, ¿no? de adaptarse a los cambios, los hace números que aprenden muy rápido, porque para poder hacer semejantes cambios y estar constantemente cambiando en busca de su libertad, tienen que aprender rápido. No es un número lento, es un número bastante ágil, ¿no? Y para ese cambio le gusta ser aventurero, porque ¿cómo hace una persona para cambiar dentro de la introspección? No, es un número bastante aventurero, le gusta conocer, le gusta estudiar, le gusta saber, para saber si cambia, si sigue, o sea, esa búsqueda de libertad que tiene el 5 es lo que lo hace emocionarse ante los cambios y adquirir todo lo que considera necesario para poder llevarlo a cabo. Por lo tanto, también es muy curioso, ¿no? Fíjense cómo todo está conectado con todo. Tiene que ser una persona muy curiosa, no solamente por experiencias nuevas, sino también desde el punto de vista de aprender, de lo intelectual. Son muy carismáticas porque también se requiere cierta capacidad de carisma para poder enfrentar situaciones. Le gusta también las conversaciones interesantes porque necesita aprender, necesita saber de cosas o de sus intereses para poder hacer los cambios que naturalmente necesita hacer en su búsqueda de libertad. Es una energía bastante magnética, porque cuando es una realidad, cuando nos encontramos con una persona que tiene carisma, que busca la libertad, que cambia de un día para otro, se adapta y le va bien, eso genera un cierto magnetismo en la gente, genera ser observado. Y a su vez lo contagia, porque dice, si esta persona puede, si este número puede, le va bien, porque yo no. Entonces genera ese contagio en las demás personas, eh, transmitiendo una energía linda, una vibración expansiva. Por lo tanto, también no lo hace por sí mismo, no es egocéntrico, sino que también
lo incentiva a los demás a hacerlo, o sea, te acompaña en tu proceso de liberación, no es un individualista el 5. Pero, como todo tiene su parte negativa, vamos a hablar del número negativo. Siempre digo, no es un número malo. La parte negativa no lo hace un número malo, sino lo hace vibrar bajo. Como decimos, si es un número que necesita cambiar, en sus peores momentos, en sus vibraciones más bajas, lo genera un número inestable. Porque una cosa es entender cuándo y cómo cambiar, y otra cosa es ya ser demasiado, irse para el otro polo, ya cambiar mucho, ser tan, tan, tan inquieto que no sean capaces de mantener un cambio o darle tiempo a ese cambio, eh, pero ya sea en una situación, ya sea en la decisión de un viaje, ya sea en relación con personas, en el trabajo, eh, cambia constantemente en su parte negativa, pero ya demasiado, ¿no? En el otro polo, ya no es sano. Entonces lo hacen personas inconsistentes muchas veces. Eh, Otro de los rangos como negativo que puede tener es que sea muy impulsivo. Eh, si bien es un signo que toma riesgos, le gusta tomar riesgos, le parece divertido tomar riesgos, muchas veces lo hace vibrando bajo de un modo impulsivo, sin pensarlo tanto, sin haberlo estudiado, sin haberlo procesado. Y quizás en el día a día no se note tanto que sea una parte, un aspecto negativo, pero cuando es una toma de decisión importante y lo hace de modo impulsivo, en ningún aspecto de la vida, ni en ningún número, está bien tomar decisiones de modo impulsivo sin haberlos pensado previamente. Por más que seas un número que no necesite pensar tanto, necesitas pensar. Esto ya va en líneas generales. Entonces, pero en el 5 está más marcado, justamente porque es un signo muy dinámico, un valor muy dinámico, un número muy dinámico. Y como le encanta el riesgo, lo hace, porque dice, total es divertido, sí, pero a veces no lo requiere. O sea, tiene que entender y encontrar el equilibrio de cuándo es el momento y cuándo se tiene que resguardar para otro momento o de otro modo, o hacerlo pero de otro modo. Otra de las cosas que tiene es la falta de disciplina. ¿Por qué? El 5 hace cambios, ¿no? Pero tiene que mantener el enfoque en esos cambios, porque si no se va, si no cambia, no genera nada, cambia. Tiene esa sensación de libertad, pero cuando se quiere acordar, está enfocado en cualquier otra cosa y no genera los resultados que quiere. Después se pregunta por qué. ¿Y qué? ¿Y por qué no estás enfocado? Porque estás cambiando para un lado, después cambias para el otro. O sea, ponerte un objetivo y cumplirlo, hacer los cambios necesarios para poder llegar a ese objetivo, el 5 es muy fácil que haga el cambio. Como por ejemplo, si lo diferenciamos con el uno genera un objetivo y va y lo hace. Inicia las cosas y las hace. Pero le cuesta un poco quizás el dinamismo. Bueno, el 5 genera un objetivo, lo hace y es re dinámico. Pero cuando está en su aspecto negativo, quizás ya se va para el otro lado, ¿no? No genera ese enfoque, entonces una cosa es entender cuándo cambiar y otra cosa es irse para el otro lado y hacerlo constantemente. Eso ya tampoco es sano y tampoco es bueno en cualquier objetivo. Otro de los aspectos negativos que puede tener es el exceso de la libertad, porque en el afán de querer encontrar libertad ya se excede. Es como que le cuesta un poco el equilibrio en vibrando bajo al 5. Le cuesta encontrar el equilibrio entre necesito la libertad, pero hay veces que cuando nos ponemos como objetivo, que en el 5 sería la libertad, pero en líneas generales te parece un objetivo, tenés que estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas. Y a veces el 5 le cuesta un poco esa parte de, bueno, quiero mi libertad, pero tengo que esperar a este cambio, tengo que esperar a esto. Le cuesta entender cuándo es el momento de hacer el cambio para no excederse con esa libertad, porque otra de las cosas que lo hace cambiar constantemente buscando su libertad es porque está obsesionado. Cuando el 5 entiende en qué momento dar el cambio, está vibrando bien, está vibrando en positivo. Cuando ya cambia, sin un rumbo fijo, se pone inestable, se pone impulsivo, falta de disciplina, exceso de libertad, le va generando todo eso. Y cuando el 5 lo entiende que estás, si te tocó un 5 dentro de tu línea eh, de central de los números, después lo vamos a ver en el pináculo, está bueno entenderlo, que cuando nos ponemos obsesivos con algo,
entender esa parte y engancharla y transmutarla a una parte positiva. Lo otro que puede tener como negativo, como dice en pantalla, la sobreestimulación. O sea, no solamente que se obsesiona con la libertad, sino como es muy curioso, dinámico, le encantan las cosas nuevas, se pone como obsesivo en querer encontrar experiencias eh, nuevas. Y muchas veces en esa obsesión se centra tanto y se enfoca tanto en eso que se agota. Se agota física, emocional, intelectual, se cansa. No está sano, no es sano para ningún número, pero más le cuesta un poco al 5. Está bueno ser dinámico en líneas generales, es un número que está buenísimo que sea dinámico, el que lo tenga está buenísimo, pero ser dinámico y ser constante al 5 le cuesta un poco. Así que hasta acá llegamos con el número 5. Recuerden que cada 10.000 suscriptores hacemos una lectura personalizada de la fecha de nacimiento para que se puedan conocer un poco más. Vayan viendo en qué parte del 5 lo tienen. Esto es lectura numerológica de la personalidad. Después está la lectura de los espacios y la lectura del tiempo, que eso ya es ronda dentro de lo mismo. El significado del 5 es para todo, pero tiene otros enfoques que después lo vamos a ir viendo. Les agradezco por estar acá, espero que tengan un lindo comienzo de semana y nos vemos con la lectura del número 6 y el reporte diario numerológico. Gracias por estar acá, que tengan un buen día.